Procesar el dolor, abrazar la vida. Por Elizabeth Kubler-Ross. Prólogo de Elizabeth Kubler-Ross. A David. Y a los cientos de Davids, Lindas y Bettys en todas partes, quienes verdaderamente nos han hecho un regalo maravilloso y que han sido nuestros maestros. En 1970, tras haber trabajado durante muchos años con pacientes en fase terminal internados en hospitales, comprendí que podía ayudar a más personas de forma más efectiva reuniéndome con ellas en grupos, día a día, fuera de un entorno institucional. Así iniciamos los primeros de cientos de nuestros talleres sobre la vida, la muerte y la transición, dirigidos a quienes han sido tocados por la muerte, ya sean pacientes terminales, personas en duelo, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ministros religiosos u otros que acompañan a los moribundos. Durante 5 días, los grupos se reúnen por la mañana, al mediodía y por la noche, compartiendo todas las comidas, para que los pacientes puedan contar sus experiencias entre ellos y aprender a expresar sus sentimientos de miedo, ira, dolor y, por encima de todo, amor. Ese es el tema central de Procesar el dolor, abrazar la vida. Desde 1970, hemos establecido talleres en Europa, y tan lejos como Australia y Nueva Zelanda. Miles de participantes de todos los orígenes, raciales, religiosos, étnicos y económicos, y de todas las edades, desde los 11 hasta los 104 años, han compartido con nosotros sus pensamientos más íntimos sobre la muerte y el proceso de morir. Pero la naturaleza de nuestros talleres también ha evolucionado. Se han organizado encuentros especiales para niños y adolescentes que han sido víctimas de incesto, abuso o familias rotas, así como para mujeres que han vivido ese tipo de traumas. Las sesiones que ofrecemos exclusivamente para pacientes con SIDA, así como para sus familias, amigos y profesionales de la salud que los acompañan, son hoy de suma importancia. Y seguirán siéndolo hasta que se descubra una cura para esa enfermedad devastadora. Además, hemos creado un fondo de becas para quienes no pueden costear la participación en nuestros talleres. Gran parte de los ingresos provienen de las bufandas que tejo mientras viajo de un lugar a otro. Las subastamos al finalizar cada taller y también las ofrecemos en sorteos. Cada bufanda está pensada para cubrir el costo de al menos un paciente, quien suele llevarla durante sus últimos días y luego la pasa a otra persona necesitada, creando así un vínculo entre el presente y el futuro. Aunque al principio algunos participantes se sienten incómodos compartiendo sus pensamientos en grupo, muchos logran superar sus inhibiciones al escuchar las historias de los demás. Siempre digo que hay que ser un santo o un témpano de hielo para no conmoverse con lo que oímos. Sin embargo, todavía hay quienes dudan en expresarse públicamente. Por eso, hemos creado sesiones individuales, lo que yo llamo nuestro trabajo entre bastidores, que, poco a poco, ayudan a que esas personas salgan a la luz y se integren al grupo, aliviando su sufrimiento, y, en el proceso, alcanzando comprensión. Dolor y angustia, lágrimas y rabia, amor y perdón, esas son las emociones que pueden sentirse en las palabras de nuestros participantes, y también verse reflejadas en sus rostros, como muestran las fotografías de Mal Barsab. Testigos silenciosos de los dramas que escuchamos día tras día, semana tras semana. También dan testimonio de la fortaleza y resistencia humanas, de la fe y la capacidad de sobrevivir y trascender las pruebas más difíciles de la vida. Espero que esta nueva edición de Procesar el dolor, abrazar la vida sea una fuente de inspiración para que todos revisemos nuestras vidas y nos preguntemos: si nos quedara poco tiempo por vivir, ¿a quién debemos agradecer? ¿Con quién deberíamos reconciliarnos? ¿Por quién sentimos ira o culpa? ¿Y por quién amor, quizás mal expresado? Y deseo que este libro nos ayude a alcanzar una armonía física, emocional, intelectual y espiritual, para que aprendamos a vivir verdaderamente en el aquí y ahora, al final de nuestro recorrido. Porque cuando logramos aceptarnos, amarnos y perdonarnos, entonces podemos hacer lo mismo con los demás. Y el resultado final es una paz interior, requisito vital para lograr la paz en el mundo.
Agradecimientos. Como en esta vida estoy aprendiendo y enseñando el perdón, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a J y M por 3 años de valiosa ayuda en estos talleres. También agradezco a Mal por su apoyo constante, a Seila y Tom, sin quienes no habría podido continuar con tanta facilidad, a Linda y Lynn por sostener el fuerte durante mis ausencias en Santinilaya. A los muchos participantes de los talleres que han enriquecido nuestras vidas con su valentía y generosidad al compartir, y, por último, pero no menos importante, a la guía divina, que es la única que hace posible este trabajo. Elizabeth Kubler-Ross. Capítulo 1. David. En cierto modo, este libro está hecho para comenzar por el final. No arranca con el origen de los talleres, ni con teorías o explicaciones. Comienza con una historia, la de David. Y con palabras que no son mías, sino de alguien más. Cuando me pidieron escribir sobre los cientos de talleres de vida, muerte y transición que he facilitado en todo el mundo, me pregunté, ¿por dónde empezar? Y entendí pronto que el comienzo estaba al final. Que lo más importante no era explicar cómo nació este trabajo, sino mostrar lo que deja en las personas. Empezar por el fruto. Por la transformación. Por los finales, que muchas veces no son más que principios en dirección contraria. Por eso, abro este libro con una carta. Una carta escrita por la madre de David. Sus palabras dicen más de lo que yo podría explicar sobre por qué este libro se llama Procesar el dolor, abrazar la vida. 6 de la mañana. Empieza un nuevo día. Es el día de las canastitas de mayo, ¿recuerdas? Cuando era niña, salíamos temprano a recoger flores silvestres y llenábamos canastas con dulces que dejábamos en las puertas de los amigos. Pero tú me pediste que recordara algo más cercano. El taller, y lo que significó para mí y mi familia. ¿Cómo ponerlo en palabras? Fue como abrir un mundo completamente nuevo. Uno donde volvimos a respirar. Quisiera contárselo a todos, gritarlo con alegría. Pero para hacerlo tengo que volver a esos días tan duros. Y duele. Preferiría pensar en la boda de Val en nuestro jardín, el mes que viene. David y Brad, tan altos y tan guapos con sus trajes. Dave, ensayando las canciones que va a cantar. Hay emoción en casa. Se mezclan recuerdos nuevos con los antiguos. Y entre esos viejos recuerdos, está este. Le estás arruinando tu vida por intentar cuidar de mí, mamá. No digas eso, David. Te quiero tanto. Y en silencio pensé, Dios mío, lo sabe. He tratado de ocultarle mi desesperación, pero David ve más allá. Ya no puedo más. ¿Por qué nadie me ayuda? Fue entonces que escribí. Le conté a Elizabeth sobre David. Mi hijo de 18 años. Las operaciones por los tumores cerebrales. La parálisis, las convulsiones, la sordera parcial, el miedo. La música era su única amiga. Su guitarra, su refugio. Ahora todo eso estaba en peligro. Y me dijo que ya no quería seguir viviendo. Entonces lloró. David nunca llora. Y me abrazó. Así terminé esa carta, pidiendo ayuda. Dejé nuestras vidas en manos de Dios. Y aunque Elizabeth recibía miles de cartas, 2 semanas después, nos respondió. Con esperanza. Fue en enero de 1978 cuando mi esposo Dave y yo asistimos a nuestro primer taller en Santinilaya. Nuestra hija estaba con gripe. Una tormenta de nieve había cerrado el aeropuerto de O'Hare. Y, sin embargo, allí estuvimos. Porque sabíamos, en el fondo, que teníamos que estar. Durante 5 días, 46 personas hablaron y se escucharon con el corazón. También reímos, cantamos, comimos juntos. Compartimos nuestros miedos, la culpa, la rabia. Aprendimos a perdonar a otros,
y a perdonarnos. Nos permitimos ser vistos en nuestra vulnerabilidad. Y cada uno, a su manera, sostuvo con ternura el dolor del otro. En ese taller reviví experiencias de la infancia de David que lo habían marcado profundamente. Compartí culpas que aún cargaba por decisiones mal tomadas, por confiar, cuando era joven e inexperta, en médicos que no eran dignos de esa confianza. Conté el dolor desgarrador que fue escuchar a mi hijo decir que su vida no había valido la pena. La angustia de verlo enfrentar un futuro sin música. Y esa impotencia brutal de querer consolarlo, cuando ya no queda esperanza. Después de asistir a 2 talleres, supe con certeza que David debía vivir esa experiencia. Sabía que tenía tanto para dar como para recibir. Escribí a Elizabeth. Pero no hubo respuesta. Hasta que, un jueves de agosto, el teléfono sonó. Era ella. Nos preguntó si podíamos llevar a David a un taller en California, el lunes siguiente. Le dije que sí, sin pensar en los detalles imposibles. 3 días para organizar todo, 2000 millas de distancia, viajar sola con él, contra las recomendaciones del médico. Pero yo sentía que eso tenía que ocurrir. Y, gracias a muchas personas generosas, ocurrió. La primera mañana, cuando bajamos a desayunar, se repitió lo de siempre. La reacción ante David. Es imponente. Mide más de 1,80 m, con un afro pelirrojo y una barba del mismo tono. La parálisis le ha torcido un lado del rostro. Uno de sus párpados está cosido. Camina con las piernas separadas para poder mantener el equilibrio. Y es sordo. Algunas personas se sintieron incómodas. Algunas, incluso, temerosas. Pero poco a poco, comenzaron a acercarse. A buscar formas de comunicarse con él. Y a cada persona que se le acercó, David le respondió con amor. Siempre. Sin condiciones. No sabía cómo reaccionaría estando todo el día en una sala llena de gente, sin poder oírlos. Así que llevé una libreta y traté de resumirle lo que cada uno compartía en el grupo. Desde el primer momento, estuvo completamente entregado a lo que allí se vivía. Se dejó tocar por las emociones. Y compartió las suyas. Me llamo David, dijo. He venido a buscar ayuda. En los descansos, miraba con nostalgia la piscina. Recordaba cuánto le gustaba nadar. El martes, algunos hombres lo ayudaron a entrar al agua. Era la primera vez en más de 2 años, se lo pasó en grande. Cuando le preguntaron si venía buscando alguna respuesta concreta, contestó, sí. A encontrarme a mí mismo. Esa misma tarde, al caer el sol, John, el sacerdote, celebraba misa sobre una gran roca. David miró al cielo y vio el símbolo del Aleph dibujado contra las nubes. Le expliqué que representaba la vida. Le di el que yo llevaba colgado al cuello. Desde entonces, no se lo ha quitado. El jueves por la mañana, David me dijo en voz baja. La doctora Ross tiene muchas personas que atender, y quizá no llegue a verme, pero me gustaría decirle a todos que me cuesta mucho orar. Me preguntó si John, el sacerdote, podía ayudarle. Porque él sí sabe orar. Así que David compartió con el grupo, tengo problemas para rezar. John escribió en una hoja, dime por qué quieres orar. David respondió, por conocer a Dios. John le devolvió el papel con estas palabras, cuando nos amamos los unos a los otros, sentimos a Dios. En este momento, estamos orando. La sala quedó en completo silencio. Y entonces ocurrió algo hermoso. Todos se levantaron, rodearon a David y lo abrazaron. Se abrazaron entre sí. David había sentido a Dios. Lo supo en ese instante. Sintió la alegría de abrirse, de ser visto, de ser amado. Y, a través de su vulnerabilidad, muchos allí comprendieron que Dios no está lejos. Que Dios es amor.
y que David era un regalo sagrado para todos. Poco tiempo después regresamos a casa. En septiembre, su tía abuela estaba muriendo de cáncer. Tenía miedo. Le escribía a David con frecuencia. Él tenía una cruz con cadena que estaba guardando para mí, pero decidió regalársela a ella. La envolvió con una nota y nos pidió a su padre y a mí que se la colocáramos alrededor del cuello. En el papel había escrito: ama esto como yo amo la mía. Creo que te abrirá el corazón hacia tu nueva vida. Ella nunca se la quitó. Ese pequeño objeto se volvió símbolo del amor que la envolvía. El 25 de septiembre, se fue tranquila. Sin miedo. David sigue ofreciendo su amor incondicional a todo el que se acerca a él. Ahora cuida a su compañero de cuarto, que no puede hablar, caminar, leer ni escribir. Y aún así, entre ellos ocurre algo difícil de explicar con palabras, una comunicación pura, silenciosa, luminosa. Y cuando los observamos, nuestro corazón canta. En marzo me invitaron a hablar con 5 grupos de estudiantes de último año en un instituto. Querían que compartiera cómo vive una familia cuando se enfrenta a la muerte, lo que sentimos, cómo lo sobrellevamos, y cómo los talleres nos ayudaron a seguir adelante. Un año antes, jamás habría aceptado algo así. Me habría dado tanto miedo que mi esposo habría tenido que acompañarme. Y sin embargo, allí estaba. Sola, cruzando la autopista en plena hora punta y bajo una tormenta de nieve. Y no tuve miedo. Porque vivir sin miedo, y compartir, es justo lo que aprendimos en los talleres. Quise mostrarles a esos jóvenes que incluso ante la muerte, es posible seguir disfrutando la vida. Les hablé de lo que hacemos en familia, les leí algunos poemas de David. Respondí a sus preguntas. Compartimos emociones. Fue un momento muy especial para mí. Vemos a David cada miércoles, viernes y sábado. Está en casa con nosotros en los cumpleaños, en las fiestas, en cualquier día que merezca celebrarse. Cuando tiene energía suficiente, asiste a una escuela especial para personas con discapacidades físicas y a un taller protegido. Ahora está completamente sordo y ciego de un ojo. No quiere más operaciones, y nosotros apoyamos su decisión. No tiene miedo. La comunicación es lenta, casi siempre por escrito, a veces con lenguaje de signos. Pero el mejor idioma es el de los abrazos. Y lo usamos mucho. Hay días en que el dolor se desborda y lloramos. Pero también reímos, nos amamos y disfrutamos cada nuevo día. El amor se queda con nosotros. Siempre. Somos una familia. Hoy somos 5. Mañana no lo sabemos. Pero hoy estamos juntos. Tanto Dave como yo aprendimos mucho de los hermanos y hermanas de otros pacientes terminales que participaron en el taller. Escuchamos su dolor, su rabia hacia sus padres, el sentimiento de ser olvidados, y la culpa silenciosa que cargaban. Y entonces lo comprendimos, somos simplemente padres humanos. No podemos con todo. Desde esa comprensión, también empezamos a mirar nuestras propias necesidades. Y las de nuestros otros 2 hijos. Y así, ese peso insoportable de culpa comenzó a soltarse, y fue posible tomar, desde la paz, la difícil decisión de llevar a David a una residencia donde pudieran cuidarlo con dignidad. Aquel taller fue uno de los momentos más felices que Dave y yo hemos compartido en nuestros 32 años de matrimonio. En febrero, Elizabeth vino a casa. Quería conocer a David, hablar con él cara a cara. Sus palabras después del encuentro lo dijeron todo. La señora Ross me levantó el corazón. Me dio paz. Un año más tarde, asistí sola a otro taller. Fue el último. 6 de la mañana, 9 de mayo. El día del cumpleaños de mi madre. Ella murió de cáncer en 1974, solo 3 semanas antes de la primera operación cerebral de David.
El duelo que tuve que postergar entonces fue una de las razones por las que sentí que necesitaba volver a un taller. En la primavera de 1978, mi salud comenzó a deteriorarse. Las responsabilidades eran demasiadas. Había tantos problemas en mi vida que no sabía por dónde empezar ni cómo resolverlos. El mundo seguía girando alegremente afuera, mientras yo me ahogaba. Sentía que a nadie le importaba. Ni siquiera a Dios. Ese agotamiento se volvió rabia. Y me convertí en hielo. Intentando no sentir nada. Le pedí a Elizabeth que me dejara asistir al taller de junio en Wisconsin. Pero ya estaba lleno. Me daba miedo ir sola. Pero necesitaba ayuda. Y sabía que allí la encontraría. Así que insistí. Le escribí. Le rogué. Hasta que, por fin, dijo que sí. En Wisconsin, el volcán estalló. Allí solté mi rabia. Contra muchas cosas, y contra muchas personas. Pero sobre todo, contra mí misma, por no haber sido la persona que siempre quise ser y que nunca me atreví a ser por miedo. Le grité a Dios. Le dije que era un abusón. Que estaba decepcionada. Que se había olvidado de sus hijos. Y lo dije en voz alta. Frente a más de 70 personas, 10 de ellos, religiosos. Y sobreviví a eso. Después de aquel momento, supe que ya no le temía a nada. ¡Qué alivio tan grande! En diciembre de 1980, David tuvo una neumonía con complicaciones. Estuvo a punto de morir. Pero la familia aún lo necesitaba. Y él se quedó un poco más. Hasta que el 7 de marzo de 1981, se fue. Súbitamente. Y nosotros estábamos allí, con él. Y estamos agradecidos. Agradecidos de haber trabajado nuestra culpa, nuestro miedo. Porque cuando llegó el momento, pudimos dejarlo ir. En paz. Cuando David era pequeño, saltaba sobre nuestra cama a las 6 de la mañana y me susurraba. Quiero contarte un secreto, mamá. Te amo con todo mi corazón. Desde el día en que nació, David estuvo lleno de amor. Y lo regaló, generosamente, a todo el que lo rodeaba. Fuimos bendecidos al ser sus padres. Lo amamos profundamente. Y dolió tanto, tener que devolvérselo a Dios. Pero su espíritu sigue aquí. Y cada vez que sentimos amor, David está con nosotros. Quiero añadir un pequeño epílogo personal a la historia de David, tal como la contó su madre. Es importante decir que el médico de David desaconsejó enfáticamente que asistiera al taller de vida, muerte y transición. Lo consideraban una carga excesiva, una tarea imposible. Pero sus padres escucharon otra voz, la de su intuición. Y, a pesar de la opinión del equipo médico, su madre lo trajo. Gracias a eso, David vivió algo irrepetible, 5 días solo con ella. Por primera vez, sin tener que compartir su atención con sus hermanos. Fue la primera vez que empezó a ver a su madre como una mujer entera, con dolor, con cansancio, con miedos, y también con coraje. Durante el taller, ella, aún cargando culpa y vergüenza por no haber sabido escucharlo antes, tendía a protegerlo, a sentarse muy cerca, a sobrevolar cada gesto suyo. Pero David, allí, encontró su propio espacio. Emergió como un espíritu más libre, más independiente. Y fue él mismo quien dio el paso para separarse un poco de esa madre que, con amor, también supo soltar. Lo vimos con orgullo cuando pidió algo sencillo y sagrado para él, sumergirse en la piscina. Llevaba años sin hacerlo. Era algo que amaba en sus días más sanos. Con la ayuda de otros participantes, lo alzaron con cuidado, y durante 1 hora, David volvió a reír, a sentir el agua en su cuerpo, a ser parte de la vida. Desde afuera, podría parecer absurdo, llevar a un paciente terminal a nadar.
pero dentro del espíritu del taller, fue lo más hermoso, cálido y acertado que se podía hacer. Y fue sanador. Para él, y para todos los que fuimos testigos. Mi último adiós con David fue un abrazo largo y fuerte. Y un agradecimiento que no cabe en palabras. Un gracias que iba en ambos sentidos, de David hacia mí y de mí hacia David. Gracias por tener el coraje de atravesar 5 días y 5 noches agotadoras, por abrir su historia a un grupo que también aprendió, quizá por primera vez, lo difícil que es escuchar de verdad a alguien cuya voz apenas se oye. Escuchar, incluso cuando comprender duele, y cuando el impulso de desconectarse parece más fácil. Fueron la reacción del grupo ante David, su presencia, y aquella pregunta profunda que hizo sobre Dios al final del taller, lo que volvió a ese encuentro absolutamente inolvidable. Y también la respuesta llena de ternura que le dio el sacerdote, una respuesta que lo abrazó por dentro. No basta con decir que David mantuvo contacto con varios de los participantes, ni que, en ocasiones, incluso me enviaba alguna carta de amor. Cada palabra que él escribía era un regalo, porque escribir una sola palabra le llevaba una eternidad. Pero al llegar su hora, David sabía, con orgullo y alegría, que había tocado muchas vidas. Y al final, eso es exactamente lo que significan nuestros talleres de vida, muerte y transición. Tocar vidas, y dejar en ellas una huella de amor. Capítulo 2. Los primeros talleres. Cuando dejé la Universidad de Chicago, donde había iniciado el primer seminario interdisciplinar sobre el acompañamiento a pacientes terminales, comenzaron a llegar las invitaciones. Programas de televisión, entrevistas en medios, y sobre todo, conferencias. Al principio hablaba en escuelas de enfermería, residencias de mayores, facultades de medicina, seminarios religiosos o asociaciones de funerarios. Pero con el tiempo, el público se fue ampliando. Cada vez más personas querían entender cómo acompañar a quienes enfrentan el final de la vida. Durante una década recorrí casi 400.000 kilómetros al año. Llegaba a unas 15.000 personas por semana. Y sin embargo, apenas rozábamos la superficie. Compartíamos palabras, sí. Hablábamos del proceso de morir, de lo que enfrenta el paciente, de los miedos de la familia, y también de cómo el propio miedo del personal médico puede obstaculizar su labor. Pero esa transmisión era unidireccional. Y no bastaba. No sanaba. Solo explicaba. Entonces, en 1970, sentí que había llegado el momento. Estaba lista para algo más profundo. Decidí reunir a pequeños grupos de personas durante varios días, en retiros donde pudiéramos convivir, hablar, compartir, pero también sentir juntos. Quería dar espacio al silencio y al tiempo, a la experiencia directa. Quería ayudarles a ver cómo nuestras propias sombras, nuestros miedos, nuestra culpa, lo no resuelto, pueden bloquear nuestra capacidad de estar presentes para los demás. Y así, nacieron los talleres de vida, muerte y transición. 60 personas fueron elegidas al azar entre muchas que expresaron su deseo de participar. Alquilamos un lugar hermoso, un refugio en plena naturaleza, en el estado de Indiana. Allí nos reunimos de lunes a viernes, para compartir, sin presión ni expectativas, aquello que estuviéramos dispuestos, o preparados, a decir sobre la vida, y sobre la muerte. El grupo era tan diverso como la experiencia humana misma, enfermeras, religiosos de distintas creencias, 2 directores funerarios, un médico, varios pacientes con enfermedades terminales, profesionales del cuidado indirecto y personas en duelo. No había programa. No había horario. Simplemente nos reuníamos por la mañana, tras el desayuno. Cantábamos con una guitarra que rompía el silencio sin invadirlo. Guardábamos unos minutos de recogimiento. Y entonces, comenzábamos a hablar. Yo compartía algunas de las situaciones que enfrentan los pacientes cuando, intuyendo una posible enfermedad terminal, acuden a un chequeo médico. A veces, anhelando una respuesta. Otras, temiendo escucharla. Una paciente presente rompió el hielo de inmediato.
contó cómo había atravesado esa fase, y lo doloroso que fue no recibir respuestas claras ni honestas. Otros compartieron lo opuesto, cuando la verdad llegó demasiado pronto, sin contención, cuando no estaban listos para escucharla. Y así, sin que lo planeáramos, el primer día nos sumergimos en un diálogo honesto, profundo y muy humano sobre ese momento bisagra, convertirse en paciente con una posible enfermedad terminal. Sin libreto, la semana fue tomando forma por sí sola. Y resultó ser un reflejo natural del propio proceso que atraviesan muchos pacientes, desde el primer diagnóstico, hasta esa aceptación final, o resignación serena, que puede llegar antes de morir. El primer día giró en torno a la negación, a los juegos de evasión, a la honestidad, o su ausencia, a los bloqueos que impiden la comunicación auténtica, el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, los recuerdos dolorosos, todo ese equipaje invisible que nos aleja del otro. Estábamos todos representados allí, sin haberlo planeado, pacientes, familias, profesionales. Y juntos, comenzamos a reconocernos. El segundo día, emergió la rabia. Y mucha. Una rabia que llevaba tiempo acumulada, y que, como suele ocurrir, encontró su blanco en las figuras médicas. Varios participantes dirigieron hacia los médicos una avalancha de emociones contenidas, pero con el paso de las horas, se dieron cuenta. Se vieron a sí mismos, proyectando viejas heridas, volcando decepciones pasadas sobre personas que no eran responsables de ellas. Descubrieron lo injusto que es encerrar a cada profesional en el molde del propio dolor. Y en ese reconocimiento, comenzó la transformación. Al llegar el miércoles, ya no solo era ira, fue duelo. Fueron lágrimas. Muchísimas. Fue una grieta abierta por donde empezó a salir lo que dolía de verdad. Y aunque el día fue intenso, las noches nos volvían a reunir con música, guitarras y voz. La música hacía lo suyo, unir, sostener. Recordarnos que estábamos todos en ese mismo camino. Quizá lo más conmovedor de todo, fue ver a personas muy distintas, jóvenes, mayores, compartiendo sus miedos más íntimos, sus angustias más profundas, sin miedo a ser juzgados. Sin máscaras. Y cada vez que alguien se atrevía a abrir su herida, algo se abría también en los demás. Lágrimas, culpa, vergüenza, rabia. Bárbara. Mi hija menor, Bárbara, tenía 8 años cuando participó en aquel primer taller. Fue algo totalmente improvisado. A causa de una nevada intensa el invierno anterior, las vacaciones escolares se adelantaron una semana. Así que les di a mis hijos la opción, unirse a mí en esta primera aventura llamada Taller de Vida, Muerte y Transición, o quedarse en casa, en mi ausencia, durante toda una semana. Algo que jamás había ocurrido antes. Mi hijo, que tenía 11, prefirió quedarse con sus amigos. Bárbara decidió venirse conmigo. Durante el taller, permaneció cerca de 2 personas que ya conocía, Ceril, una musicoterapeuta que trabajaba con niños en fase terminal, y Vicky, una enfermera encantadora de Indiana. Ambas sabían hablar de la muerte sin miedo. Y también sabían hablar con niños. Me conmovió profundamente ver cómo una niña tan pequeña podía estar presente en un espacio tan intenso, tan cargado emocionalmente, sin necesidad de huir o aislarse. Las sesiones eran largas. A menudo terminaban bien entrada la noche. Y sin embargo, Bárbara se mantuvo ahí, atenta, serena, abierta. A veces, durante los descansos, se iba a caminar y hablaba con Cheryl, compartiendo algunas emociones personales. Pero la mayoría del tiempo, se sentía cómoda incluso compartiendo con el grupo entero. Había en ella una especie de sabiduría, una presencia que me hacía pensar en una anciana sabia, reencarnada en el cuerpo de una niña. Creo que fue en ese taller cuando me di cuenta, de verdad, de que incluso mis propios hijos, aunque nunca hablábamos mucho en casa de mi trabajo, estaban profundamente familiarizados con su esencia. Con mis valores, mi visión, mi forma de mirar la vida y la muerte. Y eso me dio paz. Porque entendí que no estaba predicando solo hacia afuera. Que, sin proponérmelo,
algo había echado raíces también en casa. El joven ministro enojado. Una de las vivencias más conmovedoras de aquel primer taller, y tal vez la más significativa, fue la de un joven ministro de Indiana. Llegó lleno de enojo. Y, aunque era muy querido por el grupo, le costaba muchísimo poner en palabras su dolor. Pero su cuerpo hablaba. Su cara también. El miércoles por la noche, lo animé a soltar, de una vez, toda esa rabia que llevaba escondida. Y lo hizo. Con una emoción brutal, gritó: «Estoy harto de tanto hablar de pacientes moribundos, de familias rotas, de padres que han perdido un hijo. Ellos, al menos, ya pasaron por esto. Están muertos. Lo verdaderamente insoportable es otra cosa. Y nunca se habla de eso aquí». Y entonces lo dijo. Contó que su esposa lo había dejado. Que se había llevado a sus 2 hijos pequeños. Que su matrimonio se había hecho pedazos. Y que, de ser un padre orgulloso y un ministro valorado por su comunidad, había pasado a sentirse como un paria. Un hombre solo, pero no por elección. Y ese dolor, esa herida, ese abismo sin despedida con sus hijos, le dolía más que una muerte. Porque no había cierre. Porque el amor no tenía dónde ir. Porque nunca pudo decirles adiós. Y sí, todo eso tambaleaba su imagen pública como ministro, pero en ese momento, lo que importaba era el alma rota dentro del personaje. Pude conectar con su dolor sin dificultad, pero me pregunté si aquella separación había sido tan repentina que nunca tuvo ocasión de hablar con sus hijos. Cuando le pregunté por qué no lo había hecho antes, fue evidente que ni siquiera tenía palabras. No comprendía cómo abordar algo así con niños tan pequeños. Su mayor duelo, más allá del fracaso conyugal, era haber dejado que el ministerio, el deber, el compromiso pastoral, le robara el tiempo que ahora necesitaba recuperar. Tiempo para haberles contado a sus hijos que, aunque su mundo cambiara, su amor por ellos nunca lo haría. Como los niños vivían a una distancia razonable en coche desde el lugar del retiro, lo desafié: «Ve esta noche a buscarlos. Y vuelve mañana con ellos». Le propuse incluir a sus hijos, de 5 y 7 años, en el taller, acompañados por mi hija Bárbara, que tenía 8. Esa sería su oportunidad para compartir con ellos algo más que palabras: su cuidado, su amor, su tristeza, su anhelo. Pensé, si el juez decidía más adelante que los niños debían quedarse con su madre, al menos conservarían el recuerdo imborrable de esos 2 días. Y sabrían, para siempre, cuánto los amaba su padre. Me alejé un momento para hablar con otro participante. Cuando volví al comedor, él ya no estaba. No pensé mucho en ello, hasta que noté su ausencia en la sesión de la noche. Pero a la mañana siguiente, allí estaba, en el desayuno, con los 2 niños sentados sobre sus piernas, riendo, comiendo, abrazándose, mirándose con un amor sencillo y nuevo. Los pequeños asistieron también a las sesiones del jueves y viernes. Escuchaban, atentos, todo lo que compartían los adultos. Y no solo escuchaban, comprendían con el corazón. El viernes, cuando partieron los 3, el ministro irradiaba algo distinto: confianza. Sabía que, ocurriera lo que ocurriera, sus hijos llevarían consigo una memoria luminosa. Sabían que eran amados. Unos meses más tarde, me llamó por teléfono. Su voz temblaba de alegría. El juez vio a los niños a solas, y decidió otorgarme la custodia. Porque fue lo que ellos pidieron. El amor entre ellos era tan evidente, tan palpable, que no dejó lugar a dudas. Podría parecer un tema menor, si lo comparamos con los traumas profundos y las pérdidas irreparables que se viven en estos talleres. Y sin embargo, la historia del joven ministro abrió una puerta nueva. Nos dimos cuenta de algo fundamental, que estos talleres no tratan solamente sobre la muerte, sino sobre todo tipo de pérdidas. Pérdidas invisibles, silenciosas, no siempre reconocidas. Y entendimos, juntos, que quizás no es la muerte lo que más duele, sino la separación.
saber que alguien que amamos sigue existiendo, pero ya no está a nuestro lado. No poder compartir su vida, ni la nuestra. Eso, a veces, duele incluso más que una despedida definitiva. Hubo otro momento inolvidable al final de ese primer taller. De nuevo, con mi hija Bárbara. Era el último día. Todos querían un abrazo, unos minutos a solas. Entonces, ella se acercó, decidida, y me dijo, necesito 15 minutos contigo. A solas. Le contesté que tendríamos 3 horas juntas en el coche, de regreso a Flossmoor. Pero no le bastó. Lo repitió con fuerza. Te necesito ahora. Sola. Ahora mismo. No pude evitar sonreír al recordarme a mí misma unos días antes, cuando enseñaba al grupo que, si un paciente dice que necesita verte ahora, no quiere decir mañana. Y ahí estaba yo, aprendiendo a aplicar mis propias palabras. No siempre es fácil practicar lo que predicamos. Antes de que pudiera responderle, Bárbara añadió otra condición. Y quiero que salgas conmigo por la puerta de atrás, para que nadie más te agarre. Y entonces, fui con ella. Muy obediente y con mucha curiosidad, me escabullí por la puerta trasera del lugar del retiro y la seguí mientras subía corriendo la colina entre la maleza del bosque. Para mi gran sorpresa, terminamos en un cementerio antiguo increíblemente hermoso. Estaba tan cubierto de vegetación que no me había dado cuenta de su existencia en toda la semana. Ella fue directamente hacia una lápida en particular, y, con ese aire sabio de mujer mayor, dijo: «Lo único que necesito saber de ti es qué opinas de eso», señalando la inscripción en la lápida. En la lápida había 4 nombres. Una madre, un padre y 2 hijos. 2 de ellos habían muerto, como lo indicaban los años de nacimiento y defunción grabados en la piedra. Uno de los padres y un hijo aparentemente seguían vivos, ya que solo aparecían sus nombres y años de nacimiento, y el otro espacio estaba en blanco. La miré brevemente, y ya harta de hablar durante toda la semana sobre la muerte y el morir, con ganas de cambiar de tema e irme a casa, le dije de forma muy espontánea: «Creo que esto ya es pasarse un poco. Podrían perfectamente esperar a poner sus nombres en la lápida cuando estén muertos. Ya basta». Antes de que pudiera decir algo más, ella soltó un gran suspiro de alivio, me abrazó, se rió y dijo: «Gracias». Eso era todo lo que quería saber, y salió corriendo colina abajo hacia el coche, lista para volver a casa. Durante el viaje de regreso, volví a darme cuenta de la belleza del lenguaje simbólico de los niños. Esta era una niña de 8 años que, sin planearlo y bastante poco preparada, se unió a nosotros a última hora en un encuentro de adultos, intenso y profundamente emocional de 5 días y noches hablando sobre la muerte. Claramente, se preguntó si mamá sabría dónde poner el límite, o si volvería a casa y encargaría unas lápidas con los nombres de los 4 miembros de la familia para esperar a que alguno muriera. Y así completar las inscripciones. Fue una comunicación no verbal muy simple y hermosa, una forma de preguntar si había un final para tanta preparación para la muerte, si seríamos capaces de cambiar de marcha y volver a la vida. Mi respuesta claramente la tranquilizó, y el asunto quedó zanjado, como suele pasar con los niños, que no arrastran esas reflexiones como lo hacemos los adultos. De esta semana en Richmond, Indiana, surgieron muchas amistades profundas y duraderas, tanto para mí como para otros que, de repente, sintieron que contaban con una red de apoyo donde antes no tenían ninguna. Los participantes del taller siguieron en contacto, los llamaban, les escribían, mantenían la relación viva recordando aniversarios o fechas especiales. Muchos incluso estaban dispuestos a acompañarlos en sus últimos días u horas, ya fuera brindándoles cuidados adicionales o simplemente apoyo moral. Muchos de estos pacientes me compartieron la gran sensación de seguridad que les daba saber que, al salir del taller, contaban con un respaldo, incluso si sus familias los abandonaban o se sentían abrumadas o desesperadas. Apreciaban tener un sistema de apoyo al que podían recurrir de día o de noche. Mi propia hija estrechó su amistad con Cheryl, que se convirtió en una especie de hermana mayor para ella, una relación que no ha hecho más que fortalecerse.
son una evolución natural, no solo para aprender más sobre cómo cuidar a pacientes terminales, sino también como parte de nuestro propio crecimiento emocional, que es imprescindible si queremos estar capacitados para acompañar a personas gravemente enfermas o en cualquier tipo de crisis. Taller de Ohio. Recuerdo vívidamente también un taller temprano en Ohio, donde una monja me pidió si honraría su convento, celebrando mi retiro bajo su techo. Habían decidido que sus extensas y hermosas tierras conventuales no estaban siendo aprovechadas, y estaban dispuestas a abrir sus puertas, hogares, jardines y capilla a los participantes del taller, para tratar un tema acorde con su filosofía y enseñanzas. Este retiro de San Francisco se llevó a cabo en una propiedad enorme y bellísima, aunque la casa principal parecía fría y estéril, y estaba habitada principalmente por hermanas ancianas que aún llevaban su hábito. Estaban acostumbradas a la serenidad, la paz y el silencio, no a un grupo de personas riendo, cantando, soltando carcajadas, llorando y llenas de ira, que necesitaban un lugar donde pudieran exteriorizar y compartir mucho dolor. Nuestro primer encuentro en ese convento fue bastante dramático. Yo misma conduje hasta Ohio, algo que nunca había hecho antes, con 2 monjas en el asiento trasero de mi coche. Cantamos todo el camino desde Chicago hasta Ohio para mantenernos despiertas, y lamentablemente llegamos a la 1 de la madrugada. Llamamos a muchas puertas del convento, incluida la del sacerdote que aún tenía la luz encendida. Él simplemente miró por la cortina y se negó a dejarnos entrar. Hicimos bastante ruido y alboroto antes de que una de las hermanas mayores saliera finalmente, medio dormida y bastante reacia, claramente molesta por la hora, y nos mostrara algunas habitaciones. A la mañana siguiente, cuando fuimos a desayunar, encendí un cigarrillo automáticamente y una docena de hermanas, con una edad media de unos 75 años, se levantaron muy molestas y dejaron bien claro que no se permitía fumar en esas instalaciones. Después del desayuno nos mostraron la sala de conferencias, que era un salón rectangular muy frío, con duras sillas plegables de metal, una pizarra y un atril al frente. Era un lugar aceptable para una charla, pero definitivamente no apto para un espacio íntimo de compartir emocionalmente, y menos con los dormitorios de las monjas justo encima. Tuve una conversación con la Madre Superiora para explicarle que esa sala no era adecuada, y pedí alternativas. Los terrenos eran enormes y había muchos edificios que resultaban mucho más acogedores y cálidos, los cuales facilitarían una verdadera apertura emocional, alejados de la casa de las hermanas, donde claramente interferiríamos con su estilo de vida habitual de tranquilidad. Unas novicias muy jóvenes se acercaron con entusiasmo y nos pidieron si les haríamos un gran favor. Su mayor sueño era que algún día se les permitiera pasar unos días en la casa principal con las hermanas de verdad, y estarían encantadas de prestarnos la casa de las novicias si no nos importaban los espacios algo reducidos, el salón pequeño y el desorden. Fuimos a conocer su casa, y la encontramos llena de fotos, amor, flores, cojines y sofás. Aunque era un lugar abarrotado, parecía un lugar cálido, acogedor y hermoso, y tenía justo el ambiente de sala de estar que necesitábamos para sentarnos en círculo y compartir nuestras alegrías y nuestro dolor. Para mi gran sorpresa, la Madre Superiora no solo aceptó encantada este intercambio, sino que apareció personalmente con 50 ceniceros en los brazos para asegurarse de que estuviéramos cómodos. Nos aseguró que estaban dispuestas a hacer todo lo posible para que este taller fuera un éxito, no solo para nosotros, sino también para ellas, ya que era la primera vez que abrían su casa a personas de fuera. Nuestro comienzo difícil se transformó en una experiencia mutuamente enriquecedora, gracias a la comunicación abierta, a compartir nuestras necesidades y peticiones con ellas, y a su disposición para ser flexibles y permitir cosas que antes no estaban permitidas en su convento. Uno de los siguientes desafíos que tuvimos fue la presencia de 2 rabinos que solo comían alimentos kosher. No sabíamos muy bien cómo decirle a la Madre Superiora que necesitábamos traer comida kosher a este convento católico. Pero, al igual que con el tema del tabaco y los ceniceros, no hubo ninguna objeción y estuvieron dispuestas a hacer todo lo posible para adaptarse a nuestras necesidades.
Y eso no era nada fácil en una pequeña comunidad de Ohio donde ni siquiera había una tienda de delicatessen en el pueblo. La noche del jueves, nuestra última noche en este lugar de retiro católico, estábamos tan encariñados con las hermanas que las invitamos a todas, incluidas las novicias que nos cedieron su casa durante la semana, a unirse a nosotros en una ronda de canciones junto a la fogata. Muchas de las hermanas se acercaron al fuego y nos cantaron solos. Varias compusieron canciones para nosotros, y nosotros, a su vez, compusimos una canción para ellas. Cantamos nuestro agradecimiento por las monjas de ese convento, que nos hicieron sentir como en casa y compartieron con un amor incondicional, que nos ayudaron a aprender lo que podría ser vivir como hermanos y hermanas sin discriminar ni encasillar a nadie. Como habíamos decidido tener nuestro propio pan y vino para el ritual del jueves por la noche, surgió otro problema del que se dio cuenta, nada menos, que la Madre Superiora. Justo cuando encendimos el fuego, vino corriendo hacia mí y exclamó con angustia: «Querida, se nos olvidó comprar vino kosher». Antes de que pudiera pensar en dónde encontraríamos vino kosher en esa comunidad tan pequeña, ella y otra hermana salieron corriendo, y poco después regresaron triunfantes con 2 botellas de vino kosher, justo a tiempo para el ritual. Nos reímos con esta anécdota, y nos preguntamos qué habría dicho el sacerdote si se hubiera enterado, el que estaba tan molesto por nuestra llegada tan tarde. De este taller quedaron muchos recuerdos hermosos. Pero creo que lo más destacado fue que un grupo de monjas, que había vivido una vida bastante restringida y apartada del mundo exterior, fue lo suficientemente abierto, cariñoso y lleno de amor como para que un rabino pudiera enamorarse de una de ellas. Todos compartieron no solo los dolores y las alegrías del taller, sino que también surgieron muchas amistades que han perdurado hasta el día de hoy. El rabino y la monja aún se escriben. Seguimos recibiendo noticias de las hermanas en Pascua y Navidad, y, naturalmente, en el Día de San Francisco. Y su invitación abierta a cualquier participante del taller se ha mantenido vigente durante todos estos años en los que no nos hemos vuelto a ver. Una nota a pie de página increíble y muy triste de este taller fue el hecho de que nos informaron, recién el último día, que el piso superior del convento estaba lleno de monjas ancianas, jubiladas, lisiadas, discapacitadas, incapacitadas y moribundas. Al enterarnos, naturalmente fuimos de inmediato a visitarlas, y muchas lágrimas se derramaron cuando esas monjas escucharon lo que habíamos estado haciendo allí durante toda la semana. Si lo hubiéramos sabido antes, las habríamos hecho participar, aunque hubiese sido necesario bajarlas en camillas o sillas de ruedas. Fue una lección importante para todos los presentes. Incluso en un lugar lleno de amor como ese, existe la tendencia a esconder a quienes están más frágiles, por temor a que nos alteren o que nosotros los alteremos a ellos. Estos retiros en Indiana y Ohio fueron 2 de nuestros primeros talleres. Gracias a su éxito, empezamos a planificar más. Y como es lógico, tanto el número como el tamaño de los talleres ha ido en aumento desde entonces. Tras haber realizado talleres por todo el mundo, hemos descubierto que son beneficiosos para personas de todas las edades, culturas, religiones y profesiones. Cientos de personas laicas han asistido simplemente por su propio crecimiento, y para sentirse más preparadas para afrontar las crisis naturales de la vida en sus propias familias, acompañadas por el doble de profesionales: clérigos, enfermeras, médicos, terapeutas y abogados. Cada uno de los talleres que organizamos desde los primeros días tuvo lugar en un estado diferente, en un centro de retiro distinto. Yo viajaba de estado en estado, simplemente para hacerlos accesibles a la mayor cantidad de personas posible. Quería incluir a personas sin recursos, especialmente pacientes con cáncer, que ya habían agotado todas sus finanzas pagando facturas médicas y hospitalarias y que no podían permitirse volar al otro lado del país para asistir. Se convirtió simplemente en una cuestión de encontrar el tipo adecuado de lugar para el retiro. Necesitábamos un sitio en el campo, con alojamiento donde estuviéramos en total privacidad, sin otros grupos presentes, con instalaciones simples pero adecuadas y comida aceptable.
Un lugar donde pudiéramos compartir las comidas y donde nadie se sintiera molesto si nuestras sesiones se extendían hasta la 1, 2 o 3 de la madrugada. Y con una cafetera y una tetera disponibles las 24 horas. Necesitábamos espacio para que la gente pudiera alejarse y caminar por el recinto, si necesitaba tomar distancia de algún contenido emocionalmente difícil en ese momento. Queríamos un sitio lo bastante alejado del pueblo como para que la gente no sintiera la tentación de irse al bar por la noche. Ni de irse de compras ni de buscar otras distracciones que diluyeran la experiencia y lo hicieran más llevadero. Los centros eran tan distintos como las personas que los dirigían. Algunos eran rígidos, cerrados e inflexibles, y juramos no volver jamás a esos lugares. Otros estaban llenos de calidez, amor y cuidado. En cada uno de ellos invitábamos a uno de los miembros del personal a participar en el taller como invitado, con el fin de dejar un regalo simbólico tras nuestra partida. Nuestros retiros favoritos solían ser religiosos, simplemente porque, con más frecuencia, cumplían con estos requisitos. Generalmente estaban ubicados en grandes extensiones de terreno, lo que nos daba la libertad de realizar algunas sesiones al aire libre, o de formar pequeños grupos durante el escaso tiempo libre para compartir de manera íntima experiencias personales. O incluso para debatir en grupos reducidos sobre temas específicos como la eutanasia, el movimiento de hospicios, el suicidio, u otros subtemas relevantes. Muchos de estos conventos ofrecían una seguridad y una espiritualidad particulares que enriquecieron enormemente nuestra convivencia. Los talleres aumentan según la necesidad y la demanda. Los talleres fueron creciendo en número, a medida que aumentaba el rango de edades de los participantes, hasta que tuvimos sesiones donde la persona más joven tenía 11 años y la mayor, 92. A menudo, ocurría que personas trabajadoras de mediana edad asistían a un taller y luego regalaban la experiencia a uno o ambos padres como obsequio de Navidad. Luego, esos padres lo ofrecían como regalo a sus nietos, lo que nos permitía conocer 3 o incluso 4 generaciones de una misma familia a lo largo de 2 o 3 años. Cuando una esposa asistía a un taller, casi siempre intentaba convencer a su esposo de que participara al año siguiente. Una vez que ambos habían asistido, solían enviar a otros familiares que consideraban que necesitaban trabajar asuntos pendientes. Nunca hemos hecho publicidad de estos talleres, pero por cada persona que asistía, recibíamos entre 3 y 5 nuevas inscripciones. En un momento llegamos a tener 1.500 personas en lista de espera para el año siguiente, hasta que aumentamos el número de talleres y literalmente los expandimos por todo el mundo. Capítulo 3. Santi Nilaya. Hogar de paz. Muy pronto se hizo evidente que ya no podía seguir manejando sola la tarea que había asumido. No solo había aumentado el número de participantes en los talleres, con listas de espera cada vez más largas, ahora también empezaban a enviar personal hospitalario desde lugares tan lejanos como Australia. Muchos, especialmente aquellos que habían viajado miles de kilómetros, expresaban una necesidad urgente de recibir formación adicional más allá de los talleres intensivos de 5 días. Por mi parte, ni siquiera podía pensar en ofrecer ese tipo de formación en ese momento. Ya era suficiente esfuerzo atender a 70 u 80 personas en un taller 2 veces al mes. Me sentía cada vez más cansada, completamente agotada de energía. Recuerdo vívidamente un taller en Santa Bárbara en el que, la última noche, estaba exhausta, justo cuando todos decidieron organizar una fiesta en uno de los dormitorios. Observé con envidia cómo se dirigían al salón de música para cantar, compartir, bailar y darse masajes en la espalda, mientras yo estaba ocupada atendiendo a varias personas gravemente enfermas. Ni ellos ni yo pudimos participar en muchas de las actividades divertidas de esa última noche juntos. Eran las 5 de la mañana cuando finalmente regresé a mi habitación, decidida a dormir un par de horas antes de que sonara la campana del desayuno para nuestro último encuentro del viernes por la mañana. Ese último día solíamos abordar el tema de soltar y decir adiós. Antes de que pudiera quedarme dormida, una de las enfermeras irrumpió en mi cuarto,
toda emocionada, y me suplicó que compartiera con ella su cumpleaños viendo el amanecer desde mi ventana. Le dije que no sabía que fuera su cumpleaños, y rápidamente me explicó que no era su cumpleaños real, sino que se sentía como una experiencia de renacimiento, liberarse de la culpa y el miedo, y que consideraba ese día como el comienzo de una vida completamente nueva. Lo último que recuerdo haberle dicho fue que estaba invitada a ver el amanecer desde la ventana de mi habitación, pero que yo estaba demasiado agotada como para participar físicamente. Le dije que estaría con ella en espíritu, si me permitía dormir 2 horas en paz y estaba dispuesta a despertarme a las 7 de la mañana para unirme al resto del grupo en nuestro último desayuno. Entonces me sumí en un sueño profundo, casi en estado de trance, durante el cual tuve mi primera experiencia fuera del cuerpo, un fenómeno completamente desconocido para mí, ni siquiera conocía el término. Fuera del cuerpo en aquel entonces. Me vi a mí misma elevándome fuera de mi cuerpo físico. Como lo describí más tarde, era como si un grupo de seres amorosos estuviera extrayendo todas las partes cansadas de mí, como si fueran mecánicos reparando un coche. Era como si reemplazaran cada pieza agotada y desgastada de mi cuerpo por una nueva, fresca y llena de energía. Sentí una paz y serenidad inmensas, una sensación literal de ser cuidada, sin ninguna preocupación en el mundo. También tuve la certeza de que, una vez que todas las partes hubieran sido reemplazadas, estaría tan joven, fresca y llena de energía como antes de este taller, que me había dejado exhausta. Cuando me desperté 2 horas después, antes de que sonara la campana, me sentí increíblemente llena de energía. Salté de la cama como si hubiera dormido 9 horas y miré con asombro a la enfermera que estaba allí, con una sonrisa cómplice, que me dijo con toda naturalidad que debía de haber tenido una verdadera experiencia fuera del cuerpo. Le dije que no sabía de qué me hablaba, pero compartí mi vivencia con ella. Me recomendó ir a la biblioteca para leer sobre ese fenómeno tan interesante. Naturalmente, lo asocié de inmediato con los relatos de pacientes terminales que me habían contado sus experiencias cercanas a la muerte. Ellos describían cómo eran elevados o salían flotando de sus cuerpos hacia una existencia sin tiempo ni espacio, donde a menudo eran preparados para su transición, rodeados de un cuidado amoroso. Sin miedo ni ansiedad alguna. Estaba tremendamente entusiasmada con esa experiencia personal, y apenas podía esperar a que terminara el taller para ir a la biblioteca de Santa Bárbara, y poco después a la de San Francisco, a buscar literatura sobre experiencias fuera del cuerpo. Fue allí donde encontré el libro de Robert Monroe, Journeys Out of the Body. Es un texto bastante aburrido y monótono. Sin embargo, probablemente sea el mejor libro escrito sobre el fenómeno de la experiencia extracorpórea para alguien como yo, sin formación técnica. Yo no sabía qué era esa experiencia, y buscaba desesperadamente explicaciones y descripciones de ese extraño fenómeno que, en aquella época, la mayoría de la gente ni siquiera asociaba con algo real. Pocos sabíamos entonces, que eso marcaba el inicio de una enorme cantidad de nuevas investigaciones, que finalmente condujeron a una comprensión más profunda de la muerte y de la vida después de la muerte. Para el otoño de 1976, había llegado al punto en el que empecé a darme cuenta de que ya no podía continuar con este trabajo sola. Durante la década anterior, había dado conferencias y viajado, realizado talleres en Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudamérica y Japón, y había atendido a un número incontable de pacientes entre medio. Mi correspondencia empezó a acumularse y siempre estaba con miles de cartas pendientes. Aunque contraté a 2 secretarios asistentes, nunca fue posible ponerme al día con el volumen acumulado. Lo que se volvió aún más evidente fue la creciente necesidad de estos talleres intensivos y residenciales. Mi energía de reserva comenzaba a agotarse. El taller anterior al que tuvo lugar en Santa Bárbara se había realizado en Canadá, con 70 participantes, entre ellos un cuadripléjico, varios pacientes con cáncer y algunas personas bastante perturbadas, al borde de lo psicótico. Trabajamos hasta la medianoche la primera noche, hasta las 2 la segunda,
hasta las 3 la tercera y hasta las 5 de la mañana la última noche del taller, comenzando siempre a las 9 de la mañana. Cuando finalicé ese retiro intensivo de 5 días, estaba completamente agotada física y mentalmente por la falta de sueño. Y aunque disfruté enormemente del nivel de entrega y afecto, especialmente en ese grupo en particular, sentí que necesitaba al menos una semana para recuperarme, antes de poder volver a salir a la carretera. Fue después de ese taller que reconocí mi necesidad de ayuda, y, a partir de entonces, siempre llevé conmigo a 1 o 2 asistentes. Empezaron a llegar solicitudes de profesionales de distintas áreas del cuidado y la ayuda, que pedían formación más individualizada y de mayor duración. Aquello parecía una tarea imposible, ya que tenía una agenda de viajes tan intensa que rara vez podía quedarme más de 1 o 2 días en un mismo lugar. Además, atendía a pacientes de distintas partes del mundo. Dedicaba mucho tiempo a consultas, interpretaciones de dibujos de niños moribundos y a ofrecer orientación general a padres, maestros, clérigos y consejeros. Me resultaba imposible aceptar aprendices o, en su caso, estudiantes de medicina en prácticas por unos meses para formarlos en este campo médico tan especial y aún en desarrollo. El gran sueño empezó a tomar cada vez más forma en mi mente. Tener un lugar propio, en algún sitio de montaña. Esperaba que me recordara a mi infancia. Queríamos un lugar que ofreciera la paz y serenidad de un entorno montañoso, pero que fuera accesible para todos aquellos que buscaran ayuda. Necesitábamos un lugar bien conectado por carretera y con un aeropuerto no demasiado lejano, para que pudieran llegar también personas con enfermedades terminales o discapacidades que no pudieran realizar largos trayectos en coche. Pasamos un tiempo explorando las montañas de Escondido, fantaseando con lo que sería encontrar un terreno grande. Soñábamos con abrir un centro de retiro donde pudiéramos formar personal en este tipo de trabajo, un lugar donde la gente, especialmente quienes venían desde lejos, pudiera alojarse y vivir mientras asistía a nuestros talleres de vida, muerte y transición. Un espacio donde las personas pudieran conectar con su propia negatividad y liberar su dolor, su angustia, su agonía y su ira, para luego emerger libres, purificadas y capaces de vivir con mayor positividad y plenitud. Durante una de esas caminatas, llegamos a un terreno que no estaba en venta, pero que no solo nos pareció atractivo, sino que nos llenó de una paz y una serenidad indescriptibles. Era una meseta de 42 acres en la cima de una montaña, rodeada por un círculo de montañas cubiertas de grandes rocas. Sobre nosotros se extendía un cielo azul intenso, y había naranjos, algún que otro aguacatero, matorrales silvestres y la vegetación típica del sur de California. Habían sido años de sequía, y gran parte del terreno lucía amarillento y seco, pero aquel lugar tenía una serenidad muy especial, algo que no habíamos encontrado en ninguno de los terrenos que sí llevaban cartel de se vende. ¿Qué podíamos perder con preguntarle al dueño si tenía intención de vender? Como no teníamos dinero, era más bien la persecución de un sueño que otra cosa. Nos recibió una señora británica encantadora y hospitalaria, junto a su esposo galante y entrañable, quienes nos presentaron a algunas de sus hijas mayores, muy guapas. Simplemente compartimos nuestro sueño con él. Rápidamente dejó claro que había considerado vender su terreno, ya que todos sus hijos eran adultos, y él y su esposa no necesitaban 42 acres que requerían más trabajo del que él podía asumir. Como vivía, trabajaba y se ganaba la vida desde casa, le resultaría sencillo mudarse a otro lugar cercano o cerca de alguno de sus hijos casados. Y estaba considerando seriamente vender la propiedad si encontraba al comprador adecuado. Fuimos muy sinceros y abiertos con él. Le dijimos que no teníamos idea de dónde saldría el dinero, pero que también sabíamos que esa era la tierra adecuada y que, de algún modo, los fondos llegarían. No tengo idea de lo que pensó de nosotros. Probablemente nos vio como un grupo de idealistas soñadores, que en cierto sentido lo éramos, pero siempre fue cordial y amable con nosotros. 2 semanas después, cuando regresamos, había un coche en el lugar con posibles compradores que llevaban el dinero en efectivo,
listos para pagar la propiedad de inmediato. Una vez más, le pedimos al propietario que nos reservara ese terreno, ya que simplemente se sentía como el lugar correcto, y en algún nivel de conciencia sabíamos que era la propiedad adecuada. Nuestro mayor problema era encontrar suficiente dinero para pagar la entrada. La única forma que conocía era acudir a un banco donde tuviera un buen historial crediticio y solicitar un préstamo para comprar el terreno. Me lo negaron de inmediato, ya que aparentemente existe una ley bancaria que impide prestar dinero para propiedades fuera del estado. Siguieron meses muy difíciles, y mi única solución fue recurrir a quienes había ayudado en el pasado. Escribí una carta a todas las personas que alguna vez participaron en uno de mis talleres de una semana, preparé 1000 sobres con sus direcciones y sellos, y los llevé todos a la oficina de correos de Flossmoor. Esperaba que, en algún lugar, de algún modo, alguien nos diera el dinero. Las respuestas empezaron a llegar, llenas de amor, apoyo y palabras de aliento, con muchas ideas hermosas, pero muy poco dinero. Cada billete que llegaba se guardaba cuidadosamente en una caja de metal marcada con el nombre, Santinilaya. Cada vez que volaba a California, hacíamos un recorrido por los bancos locales para ver si alguno podía concedernos un préstamo. El trato que recibíamos era increíblemente grosero. No sé si se debía a lo ingenuo de mi enfoque, al hecho de ser una mujer extraña y desconocida pidiendo una suma considerable, o a una política general de no prestar dinero a personas de fuera del estado. Pero al final de mi búsqueda, había muy pocas esperanzas de conseguir un préstamo suficiente para comprar la propiedad. Fue el último día antes de cerrar la compra, cuando llegó una carta por correo de un grupo de niños moribundos de Rhode Island. Escribieron que estaban felices de contribuir a Santinilaya, aun sabiendo perfectamente que no vivirían lo suficiente para beneficiarse de ello. Habían decidido vaciar sus alcancías con monedas de 5 y 10 centavos, y pidieron a su sacerdote que contara el dinero y nos hiciera un cheque por la suma de $3,96. Cuando mostré la carta y el cheque al dueño de la propiedad, cuya nuera conocía bien mi trabajo, nos aseguraron que guardarían ese terreno tan especial para nosotros hasta que consiguiéramos el dinero. Cumplieron su palabra. No solo la cumplieron, sino que además dejaron muchos objetos valiosos para nuestro uso, incluidas algunas camas, sábanas y artículos del hogar, que fueron de gran ayuda para nosotros, los principiantes. La inauguración de Santinilaya tuvo lugar al amanecer del Domingo de Acción de Gracias, el 27 de noviembre de 1977. Para nuestra gran sorpresa, más de 1000 personas llegaron desde todos los rincones del país. Algunos vinieron en sillas de ruedas, otros en coches y motocicletas, muchos en autobuses fletados, para celebrar la inauguración de nuestro primer, pero no último, Santinilaya. Desde lo alto de la roca, pronunció un discurso de bienvenida, justo en el instante en que el sol emergía detrás de las grandes piedras. 2 antiguos participantes de talleres tocaron con trompeta El Sueño Imposible, y su música resonó por todo el valle y sobre las montañas, envolviendo a la multitud conmovida por este regalo de amor de parte de 2 personas que nunca antes habían actuado en público. Algunos cantantes y músicos reconocidos interpretaron creaciones propias, y uno de nuestros amigos cantó algo de la flauta mágica. Hicimos una subasta de objetos hechos a mano durante los meses previos para cubrir los gastos. Yo había pasado los 6 meses anteriores tejiendo a mano, haciendo almohadas, velas y otros proyectos de arte y manualidades para ese día inaugural. Recaudamos justo lo necesario para alquilar los autobuses escolares, mantener el lugar, servir café y rentar las carpas que usamos como tienda de regalos portátil. Todas esas personas maravillosas que asistieron no dudaron en levantarse de madrugada para estar en la cima de la montaña en el preciso momento en que los rayos del sol atravesaban los árboles y bañaban las rocas de Santinilaya. A partir de entonces, hemos atravesado muchísimas dificultades y luchas. Después de mejorar notablemente la propiedad y mantener el camino que conduce a la cima de la montaña, nos negaron el permiso de uso especial para construir instalaciones adicionales que nos habrían permitido seguir realizando nuestros talleres allí,
La razón fue que el lugar no tiene una segunda vía de acceso y se considera un riesgo de incendio excesivo durante las épocas de sequía. Naturalmente, tuvimos que aceptar la decisión de la comunidad. Ahora usamos ese lugar como centro administrativo y para formar al personal de los futuros Santi Nilaya en todo el país y en el extranjero. Pero aún tenemos que alquilar otros centros de retiro para poder llevar a cabo los talleres. Todo forma parte del proceso de prueba, ese tambaleo vital que todos debemos atravesar para separar el grano de la paja. Muchas personas quisieron mudarse a California, viendo a Santi Nilaya como un refugio o como una posible comuna donde vivir. Algunos esperaban no tener que esforzarse demasiado para beneficiarse de las enseñanzas que habíamos planeado compartir con todos los buscadores. Muchos se fueron desilusionados al descubrir que uno de los requisitos para trabajar en Santi Nilaya es que cada miembro del equipo, ya sea el jardinero, el encargado del mantenimiento, el director médico o el maestro de meditación, debe hacer su propio trabajo interior de crecimiento personal. Deben pasar todas las pruebas y experiencias de tambaleo por las que atraviesan los participantes de nuestros talleres, antes siquiera de ser considerados aptos para formar parte del equipo de un Santi Nilaya, ya sea aquí o en otro país. Muchos profesionales que han sido consejeros durante años creen que su formación académica es suficiente. Y cuando participan en el taller de vida, muerte y transición, quedan asombrados y desconcertados por la cantidad de negatividad que aflora. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio personal por un puesto en Santi Nilaya, a pesar de que estos puestos no estén bien remunerados. El resultado natural fue una gran pérdida de antiguos simpatizantes, personas que llegaron con fantasías y sueños de vivir en un lugar celestial en la cima de una montaña, sin compartir ni entregarse a los demás. La separación del trigo y la paja es un proceso recurrente. Ahora nos queda un grupo maravilloso y comprometido de personas que han estado dispuestas a mantenerse firmes, a hacer su propio trabajo interior, y que han salido de ese proceso como joyas, en lugar de ser aplastadas por él. Aún no tenemos un lugar propio, estamos alquilando las instalaciones actuales hasta que reunamos los fondos suficientes para comprar un terreno y construir nuestro centro soñado. Estamos intentando ser pacientes y hacer del tiempo nuestro aliado. Mientras tanto, personas de todo el país y del mundo suelen preguntar en conferencias, llamadas telefónicas y cartas, ¿qué es Santi Nilaya? En una columna de nuestro boletín, que llega a más de 25,000 personas que han solicitado recibirlo y que desean mantenerse conectadas con nosotros de otras maneras, respondimos a esa pregunta. En esa columna dijimos, las palabras Santi Nilaya significan en sánscrito hogar de paz. Pero ese hogar especial no es un lugar físico. No es un negocio, ni una empresa, ni un conjunto de edificios sobre un terreno. Santi Nilaya es un concepto, no algo concreto. Ese concepto vive en el corazón de quienes conocen y comprenden verdaderamente el significado del amor incondicional, y lo practican. La idea que sustenta Santi Nilaya es que existe un hogar de paz dentro de cada uno de nosotros. Cuando vamos allí, estamos a salvo, sin ser juzgados, aceptados y amados sin condiciones. Cuando vamos allí, hay espacio suficiente para acoger a todos los que nos rodean dentro de nuestro espacio de amor. Siempre hay lugar, nunca falta ni escasea. Santi Nilaya es belleza, no edificios, es gracia, no terreno, valentía, no corporaciones, compasión, no empresas, amor, no legalismos, entrega, no títulos académicos. Es personas amando a personas. Personas cuidando unas de otras. Personas que crecen para conocerse a sí mismas y comprender su lugar único en el universo. Es cierto que mucho de nuestro trabajo se centra en enfermos terminales, niños moribundos, padres en duelo y otras personas que han sufrido pérdidas en su vida y enfrentan el dolor, la rabia y la angustia que ello implica. Pero va más allá. Está inspirado por una visión que no deja de ampliarse, y sostenido por el amor de todos ustedes. Recibimos muchas cartas de personas que nos preguntan cómo pueden involucrarse en nuestro trabajo dentro de sus comunidades.
Muchos de quienes escriben nos cuentan que son orientadores, coordinadores de hospicios, trabajadores sociales, voluntarios de hospitales, ministros laicos o cuidadores. Y quieren saber cómo pueden conectarse con la misión de Santi Nilaya. Por supuesto, les respondemos con alegría y entusiasmo que ya están haciendo el trabajo de Santi Nilaya, y que lo sigan haciendo. Y si eres secretaria, trabajas en una oficina, eres policía o locutor de radio, tú también estás realizando el trabajo de Santi Nilaya si lo haces con amor, tanto por ti como por los demás. Lo más llamativo es que su mensaje más profundo puede ser abrazado por personas de todas las religiones, culturas, experiencias y estilos de vida. No hace falta adoptar doctrinas teológicas específicas para comprender este mensaje más amplio. Ni siquiera tienes que ser seguidor de Santi Nilaya, porque el mensaje no es nuestro. Es universal. Y es hermoso por su sencillez. Dentro de cada uno de nosotros existe un potencial de bondad que va más allá de lo que podemos imaginar, una capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de escuchar sin juzgar, de amar sin condiciones. Nuestro objetivo es alcanzar ese potencial. Podemos acercarnos a él, de muchas formas, grandes o pequeñas, en cada minuto del día, si lo intentamos. Cuando encontramos ese camino, construimos nuestro propio hogar de paz en nuestro interior. El Santi Nilaya externo solo busca ayudar a quienes están buscando y necesitan encontrar el Santi Nilaya interno. Amigos de Santi Nilaya. Actualmente existen grupos de amigos de Santi Nilaya por todo el mundo, formados por personas que han sido tocadas por nuestro trabajo y que ahora desean tocar la vida de otros. Personas que han trabajado en su propio crecimiento, que han avanzado hacia la resolución de asuntos pendientes y que están en condiciones de ser velas que verdaderamente iluminen el camino de los demás. El propósito de estos grupos es apoyar nuestra labor y filosofía en sus propias comunidades. Todas las actividades, programas y servicios ofrecidos por los amigos de Santi Nilaya son gratuitos para quienes los reciben. Las personas que los brindan lo hacen como voluntarias. Algunos amigos de Santi Nilaya que han recibido formación especial, están ofreciendo salas para gritar en escuelas secundarias, y otros están organizando espacios similares en cárceles y hospitales. Otros más facilitan grupos de apoyo semanales, donde los participantes pueden compartir sus pérdidas dolorosas, aprender a dejar atrás sus miedos y resolver su culpa. Quienes asisten a estos grupos, experimentan la libertad que ofrece la confidencialidad y el amor incondicional, sin la carga de expectativas. Algunos grupos operan líneas telefónicas de emergencia para muertes súbitas, dirigidas a quienes han perdido a un ser querido por suicidio, homicidio, accidente o fallecimiento inesperado por enfermedad. La mayoría de estos grupos ofrece materiales educativos, información sobre recursos locales para personas con enfermedades terminales y una red de apoyo para quienes atraviesan dolor y crisis en su comunidad. Todos los grupos patrocinan nuestros talleres y conferencias. Sea cual sea el programa, servicio o actividad, los amigos de Santi Nilaya, desde la costa este hasta la costa oeste y en muchos países del mundo, están comprometidos con ayudar a otros a resolver sus asuntos inconclusos de la forma más amorosa, compasiva y confidencial posible, para que puedan vivir más plenamente antes de morir. Uno de los ejemplos más recientes y conmovedores de cómo actúan los amigos de Santi Nilaya dentro de nuestra red, ocurrió cuando una mujer del Medio Oeste escribió, en letras rojas al final de un formulario de pedido, sobre su estado de ánimo desesperado y sin esperanza. A quien llamaremos Jane, compartió su agonía y manifestó su deseo de quitarse la vida. Jane tenía un número de teléfono no registrado, lo que nos impidió contactarla de inmediato. Se hizo entonces una llamada al grupo de amigos de Santi Nilaya en Chicago para pedir ayuda. Una de las voluntarias condujo una larga distancia hasta la casa de Jane. Tras una conversación de 3 horas, Jane se comprometió a seguir con vida y a unirse al grupo de apoyo mutuo semanal que patrocina nuestro grupo de Chicago. Hemos vuelto a saber de ella y ya está trabajando en ideas para ayudar a brindar apoyo a otras personas.
Es maravilloso ver cómo crecen estos proyectos por todo el mundo, y me siento bendecida de haber tenido un papel en su creación y desarrollo. Capítulo 4. Betty. A lo largo de este libro presentaremos relatos vivenciales de nuestros talleres, así como la información didáctica necesaria para una obra de este tipo. Una de las experiencias que más recuerdo es la que compartimos con Betty, una soltera de mediana edad que vivía en el apartamento de su hermana, una enfermera, y su cuñado. Betty tenía una enfermedad pulmonar terminal, estaba extremadamente demacrada y era literalmente piel y huesos. Se veía peor que cualquier víctima de un campo de concentración que haya visto. Apareció en mi casa un viernes por la tarde, apenas podía respirar, jadeaba como un pez sacado del agua. Con gran esfuerzo intentó hablarme, diciéndome que había conducido desde su casa hasta la mía porque sentía que iba a explotar. Y como su energía era tan limitada, simplemente no podía esperar 10 días más hasta que yo regresara de un taller programado. No estaba segura de si seguiría viva para entonces teniendo tanto dolor y tantos asuntos pendientes. Necesitaba desahogarse, tal vez incluso para poder respirar un poco mejor. Me senté al otro lado de la mesa de café, mirando a esa mujer que parecía estar dando su último aliento. Jadeando, compartió un profundo dolor y angustia, una enorme sensación de soledad y rechazo, y sobre todo una cantidad tremenda de ira y resentimiento porque el único placer que tenía en su vida era su fiel novio. Y ese novio apenas era tolerado en la casa de la hermana que no solo la mantenía, sino que le daba techo durante las últimas semanas de su vida. Ella quería pasar todos los días y todas las noches con su novio, algo totalmente inaceptable para su hermana, quien tenía normas morales muy estrictas y se negaba siquiera a hablar del tema con ella. La escuché con paciencia y profunda empatía, preguntándome por qué somos tan terriblemente prejuiciosos. Me preguntaba por qué hacemos que sea tan difícil para muchos pacientes terminales recibir un poco de cariño durante sus últimos días de vida, cuando lo único que necesitan es un abrazo y un hombro donde apoyarse. Como suelo hacer, le dije de forma impulsiva que tenía que venir a uno de mis talleres. Aunque era muy probable que no viviera hasta el final, cada día allí, rodeada de personas que cuidan, comparten y aman, sería una gran bendición. Podría dejar atrás todo su resentimiento y su odio, y aunque muriera un martes o miércoles, al menos habría experimentado algo positivo, estar rodeada de gente que la apapachara, que la quisiera, que cantara y riera con ella. Pero lo más importante de todo era que el grupo la ayudaría a soltar la angustia, las lágrimas, el rencor y esa sensación de injusticia. Estaba entusiasmada con la idea de asistir, y fue solo después de hacerle la propuesta que me di cuenta de que el taller se realizaría en Colorado Springs. En una zona tan elevada del país, probablemente apenas podría respirar. Pero cumpliendo con mi compromiso, llamé a su médico para pedir permiso y secuestrarla. Para mi gran sorpresa, y, por supuesto, no por casualidad, resultó ser un especialista en enfermedades pulmonares que me había tratado años antes por una neumonía viral severa. Como me conocía y confiaba en mí, me explicó el gran riesgo que implicaba su escasa capacidad pulmonar, pero no solo me dio su bendición, sino también el sabio consejo de obtener la autorización oficial de la familia para que no me culparan si algo llegaba a pasar. Betty volvió a casa y enfrentó a su hermana y a su novio con sus planes. Al parecer, su hermana aceptó a regañadientes, y su novio se alegró mucho de que Betty tuviera la oportunidad de pasar unos días rodeada de personas cariñosas, comprensivas y de mente abierta. Al día siguiente, él la llevó en silla de ruedas al aeropuerto de O'Hare, donde ya teníamos preparado oxígeno. Cambié los pasajes de clase turista a primera clase para darle el último gran regalo de su vida. Poco sabía yo que tenía miedo de volar, y que el asiento junto a la ventana que había reservado para ella fue más una amenaza que un placer. Pero con la ayuda del oxígeno y un whisky sour, logró disimular su ansiedad durante el despegue. Ya sobrevolando Kansas, finalmente pudo mirar por la ventana y disfrutar del paisaje. Asistió a todo el taller en silla de ruedas.
Compartía la habitación con una enfermera, que vigilaba su respiración y le administraba la medicación necesaria. Por las tardes, cuando hacíamos caminatas por la montaña, conseguimos la camioneta de uno de los participantes y la llevamos lo más alto posible en coche. Desde allí, la cargábamos hasta el borde de la montaña, y disfrutaba de la vida intensamente. Me recordaba a una niña ciega que ve por primera vez. Cada día parecía rejuvenecer y estar más saludable. Respiraba con más facilidad a medida que expresaba y compartía su dolor y agonía, su rabia y su sensación de injusticia. Compartió con nosotros los pocos momentos tiernos que había vivido con su novio, y su enorme tristeza ante la idea de regresar a un hogar donde su presencia apenas era tolerada y no se aceptaba como el regalo amoroso que representaba en su vida. El jueves por la noche, nuestra última noche juntos, se retiró a su habitación, deprimida y sin ganas de regresar a Chicago ni a la casa de su hermana. Comenzó a comportarse con esa actitud taciturna y malhumorada típica de un niño que no quiere ir a su clase de piano. No alimentamos esa negatividad, la dejamos sola en su cuarto y le dijimos que le esperábamos después del desayuno para nuestra última reunión del viernes por la mañana. No se presentó, y ninguno fue a buscarla, ya que quedó claro que había decidido morirse esa mañana para conservar esta experiencia culminante como el último día de su vida. Le habíamos señalado su egoísmo y la habíamos animado a regresar a casa y compartir con su hermana la alegría del proceso de crecimiento que había vivido. Le recordamos lo importante que era ofrecerle a su hermana un gesto de gratitud por los cuidados que le había brindado, a pesar de su renuencia y de su frecuente intolerancia hacia el comportamiento de la paciente. Alrededor de las 10 de la mañana del viernes, mientras ya estábamos en sesión sin ella, de repente se escuchó un gran golpe en la puerta. Y una paciente en silla de ruedas entró con fuerza abriéndose paso entre la gente hasta llegar al centro del círculo. Nos reprendió por no habernos preocupado y por ni siquiera saber si había muerto mientras nosotros estábamos reunidos. Le hicimos notar su actitud negativa y su forma de actuar, y finalmente pudo darse cuenta de cómo se retraía y descargaba su enojo y rabia en los demás, algo que probablemente hacía con frecuencia con su hermana. Terminamos riendo y abrazándonos, y ella empezó a ilusionarse con volver a casa y tratar de compartir algunas de sus experiencias positivas con su familia. Ni qué decir tiene que se llevó a casa una libreta llena de direcciones y números de teléfono. También le dimos una cinta con las canciones que habíamos cantado en la sesión del viernes por la mañana a la que no asistió. Durante semanas y meses después le enviamos folletos, grabaciones y material musical para que mantuviera vivo el recuerdo de la experiencia, y tratara de conservar una actitud positiva, en lugar de recurrir a sus antiguos patrones negativos. Vivió 1 año y medio más, para sorpresa de su familia y del médico. Para nosotros no fue tan sorprendente, quizá, pues habíamos visto a muchos pacientes en estado crítico salir de estos talleres con nueva energía y con un espíritu renovado que les regalaba meses. Y a veces incluso años de vida. Capítulo 5. Las emociones como aliadas. La historia de Betty ilustra de manera contundente cómo, si tenemos la fuerza y el valor para enfrentar nuestras propias emociones, y aceptar cada una de ellas como parte de nosotros, no solo podemos cerrar nuestros asuntos pendientes, sino también, como hemos visto tantas veces, añadir meses e incluso años a nuestras vidas. Esta es una observación que se ha repetido a lo largo de los años y merece ser recordada. A diario somos bombardeados por nuestras emociones. Algunas son naturales, otras no lo son. ¿Cuáles son estas emociones naturales y cuáles son artificiales? Dios creó al ser humano con solo 5 emociones naturales, todas ellas diseñadas para ayudarle a cumplir su destino y a vivir plenamente todas las experiencias positivas que la vida física puede ofrecerle. Lamentablemente, con el paso de las décadas y los siglos, muchas de estas emociones naturales fueron reprimidas y reemplazadas por emociones poco saludables, destructivas o autodestructivas, que no solo provocan gran parte del caos en nuestra vida personal, sino también enormes tensiones en nuestras relaciones con los demás.
Esto nos lleva a luchas de poder y guerras entre personas y naciones, y ha puesto a la humanidad en el planeta Tierra al borde de la autodestrucción. El ser humano fue creado con solo dos miedos naturales: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Cualquier otro temor no cumple una función vital para la supervivencia, y, lamentablemente, se transmite a los niños por parte de los adultos como una proyección de sus propios miedos, inseguridades, ambivalencias, y, en ocasiones, de su propia rabia, deseo de venganza u odio. Los niños que crecen con miedo a la oscuridad, miedo a cruzar la calle, miedo a atreverse y a correr riesgos, no desarrollarán autoestima ni amor propio. Quedarán emocionalmente bloqueados, dependientes en un modo aferrado y necesitado, y además se volverán amargados, resentidos e insaciables porque nadie podrá satisfacer sus necesidades. La ira es una emoción natural. Su forma natural dura solo 15 segundos, lo justo para decir, no, gracias, desarrollar nuestra autoridad interior y una asertividad saludable. La ira natural nunca se dirige hacia otras personas ni se utiliza para hacer daño. Si nunca se te permitió expresar una ira natural, si te castigaron, te gritaron o te mandaron a tu cuarto cuando dijiste un no firme y decidido, llevarás dentro de ti un cúmulo de odio, rabia y resentimiento reprimidos. Y a menudo basta una pequeña chispa para que alguien explote, golpee a otra persona o reaccione con agresividad verbal o física. La ira natural se gestiona con comprensión y compasión, sin causar daño físico ni emocional. Cuando no se permite su expresión en la infancia, esa ira se transforma poco a poco en odio, deseo de venganza y una negatividad que no solo afecta a quienes nos rodean, sino también a nuestra salud de forma más dañina que cualquier otra emoción negativa. El odio mata lenta y gradualmente, a menos que podamos soltarlo antes de que cause daños físicos irreparables. Podemos exteriorizarlo y dejarlo atrás. Este es un proceso altamente transformador que vemos en nuestros talleres, donde a menudo encontramos al menos una persona con una rabia homicida latente. Al activarse, esa persona entra en un estado profundo de furia por algunos minutos. Siempre que los facilitadores no teman este tipo de comportamiento psicótico o violento, tanto el paciente como el grupo están completamente seguros. Quien se atreve a compartir esta oscuridad con otros, debe sentirse totalmente seguro y protegido, tanto física como emocionalmente, en un entorno donde la confidencialidad sea sagrada. El duelo es la tercera emoción natural, y sirve, sencillamente, para permitirnos enfrentar las 1000 pequeñas muertes que vivimos a lo largo de nuestra existencia física. El dolor por la pérdida de una manta de seguridad para un niño puede ser tan traumático como la pérdida de un bebé para una madre. Para un jardinero que ha cuidado con esmero un árbol especial, encontrarlo muerto en primavera o destruido por vándalos puede ser tan devastador como para otra persona perder a su mascota favorita. A medida que crecemos, atravesamos millones de pequeñas pérdidas, y cada una de ellas podría procesarse mediante la expresión natural del duelo y las lágrimas. Eso nos permitiría avanzar hacia nuevos retos en la vida. Si no se nos enseñó a manejar las pérdidas de forma saludable en la infancia, es común que nos convirtamos en adultos amargados, deprimidos, atrapados en la autocompasión, que viven anclados en el pasado, lamentando el presente y temiendo el futuro. Estas personas suelen sentirse incomprendidas y pasan gran parte de su vida buscando que otros llenen sus vacíos, algo que nunca sucederá. Somos responsables de satisfacer nuestras propias necesidades y de procurarnos nuestras propias alegrías. Los celos también son una emoción natural. Ayudan a los niños pequeños a imitar a sus amigos, a aprender a escribir, a tocar la flauta, a patinar sobre hielo o a leer su primer libro para sorprender a una tía querida en Navidad. Son un estímulo que impulsa a los niños a superarse, a crecer, a aprender, a ser curiosos. Si esta forma positiva de celos se minimiza o castiga durante la infancia, puede transformarse en una envidia corrosiva y en una competencia destructiva, que ha hecho pedazos muchísimas relaciones humanas. Por último, pero no menos importante, el amor es la emoción natural más importante.
Muy pocas personas en nuestra sociedad comprenden y valoran realmente lo que significa amar. El amor tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contacto físico, abrazar, acariciar, acurrucar, brindar cercanía y seguridad. Eso da a los niños la sensación de que son valiosos, de que merecen ser amados, sin importar su aspecto o su comportamiento, y les asegura una autoestima y un respeto por sí mismos duraderos. El otro aspecto del amor natural es la capacidad de un padre o una madre para decirle no a su hijo. Hay madres que les atan los cordones a sus hijos hasta los 12 años. Innecesario decir que eso les arruina la autoestima y los vuelve dependientes de los demás. Una madre que ama de verdad enviará a su hijo a la escuela el primer día, por más ansiedad que él tenga, y le dirá, ¿sabes? Yo también me acuerdo del primer día que fui al colegio. Estaba tan orgullosa cuando volví a casa porque no me había perdido, y pasé un día emocionante y maravilloso. Apuesto a que tú también puedes hacerlo igual de bien que yo hace muchos años. Una madre que se siente segura de su rol le dirá al niño: cariño, sé que puedes atarte esos cordones mejor que yo a tu edad. Voy a cerrar los ojos, y cuando termines. Madre mía, qué orgullosa me voy a sentir. Así aprenderá a atarse los zapatos y nunca más le pedirá a su madre que lo haga por él. Se trata de dejar de lado nuestra necesidad de hacer cosas por los demás, algo que no siempre es una muestra de amor, sino más bien una falta de fe en que ellos pueden hacerlo tan bien como cualquier otro niño. Es triste, pero hay muchísimos niños que nunca han experimentado un amor genuino e incondicional. La mayoría de nosotros crecimos con frases como: te quiero si sacas buenas notas, te quiero si terminas la secundaria, vaya que te querría si entraras a la universidad, o si algún día pudiera decir, mi hijo, el doctor. Estos niños crecen convirtiéndose en prostitutos emocionales. Prostituyen su mente, traen premios a casa, buenas calificaciones, boletines impecables, y realmente llegan a creer que el amor puede comprarse con títulos, logros académicos o cualquier otro tipo de éxito mundano que nada tiene que ver con el verdadero amor. Las personas criadas bajo esta lógica de intercambio buscarán siempre una validación externa de su valor. Siempre necesitarán aprobación de los demás, y siempre se sentirán inseguras. Pueden ser personas que alcanzan grandes logros, incluso posiciones de prestigio en la sociedad, pero tendrán muy poca autoestima y escaso amor propio. Pasarán su vida entera buscando una clase de amor que no existe, y jamás encontrarán satisfacción. Si pudiéramos criar una generación de niños con amor incondicional y disciplina firme y coherente, en lugar de castigos, esas personas jamás necesitarían asistir a un taller. No tendrían que golpear un colchón. No tendrían que gritar un océano de lágrimas no derramadas. No llenarían la sociedad de codicia, venganza, odio, envidia o autocompasión. Serían capaces de criar, a su vez, una generación de niños sanos, que crecerían en armonía con los aspectos físico, emocional, espiritual e intelectual de su ser. Nuestra esperanza es que, en nuestros talleres, podamos enseñar a unas pocas cientos de personas a lograr eso, y que ellas, a su vez, planten semillas para nuevas generaciones. Quizás, dentro de algunas generaciones, esa siembra de sus frutos y nuestros hijos del futuro no vivan con miedo y culpa, sin reconocimiento ni satisfacción, ni se pregunten al final de sus vidas: ¿eso era todo lo que había para vivir? O, gané bien la vida, pero nunca llegué a vivir de verdad. Las personas que logran armonía entre su cuerpo, emociones, intelecto y espíritu se vuelven naturalmente muy intuitivas. No hay ansiedad en sus vidas y el estrés o los conflictos son escasos o inexistentes. Entonces están en la mejor posición para ayudar a otros, ya que no hay asuntos pendientes en sus propias vidas que nublen su conciencia sobre sus propias necesidades o las de los demás. En lenguaje simple, saben vivir. Nunca sufrirán de agotamiento emocional, y sus vidas estarán siempre en constante renovación. Ningún taller es igual a otro. Cada taller tiene su propia dinámica,
aunque mantenga la estructura general que ya hemos descrito. Nunca ha habido dos talleres iguales. Como ya he mencionado, en cada taller siempre hay una o dos personas cuya presencia resulta un regalo muy especial para nosotros. Y también hay una o dos que no participan plenamente y que se marchan con una sensación neutral o negativa. Estas personas, a veces, se sienten decepcionadas o desilusionadas, amenazadas o asustadas, debido a su propia incapacidad o falta de voluntad para abrirse y compartir. Sin embargo, lo que hace que estos talleres sean verdaderamente únicos, son los eventos extraordinarios que ocurren en ellos. Uno de esos momentos giró en torno a un médico judío que participó en uno de nuestros talleres en Sonoma, y que, al final del encuentro, prácticamente se convirtió en un rabino. Una carta escrita por él, que aparece en el capítulo 15 de este libro, explicará mejor a qué me refiero con rabino. Bautismo. Otro hombre, desilusionado con las enseñanzas de la iglesia, le pidió espontáneamente a uno de los ministros presentes que lo bautizara. Todo el grupo, compuesto por 75 personas, incluyendo agnósticos, ateos, católicos, protestantes, judíos, hindúes y sufíes, se unió en una caminata tipo peregrinación a través de las 40 hectáreas de Santinilaya, rumbo al lago natural que se formaba durante la temporada de lluvias. Sobre una roca al borde del agua tuvo lugar uno de los bautismos más conmovedores, que a casi todos nos recordó a Juan el Bautista en la película Jesús de Nazaret. Eucaristía. También tenemos fotografías de la celebración de la Eucaristía en Santinilaya, otro de esos momentos muy especiales que no estaban planeados ni programados, sino que simplemente surgieron de forma espontánea. Y todos, sin importar su origen religioso o cultural, participaron y contribuyeron. Hay también una oración que solemos usar al final de nuestros talleres: gracias, oh Espíritu del Cielo, por brindarnos este día. El significado de esta oración está relacionado con nuestra concepción, y a veces malentendido, de lo que se supone que hacen las oraciones. La mayoría de la gente reza cuando quiere algo, y repite una y otra vez: dame, dame, dame. Olvidando con frecuencia, que ya estamos recibiendo toda la ayuda que necesitamos, aunque muchas veces no obtengamos exactamente lo que deseamos. También olvidamos dar gracias por todas las bendiciones que recibimos, muchas de las cuales no reconocemos hasta que llega una crisis, y es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos en buenas manos. No solo somos amados, guiados y protegidos, sino también cuidados de formas especiales, como se manifiesta en 1000 detalles en cada uno de estos talleres. Jamás ha habido alguien en estos encuentros que no haya sido conducido a estar allí en el momento adecuado, en el lugar correcto y con las personas justas. Es un grupo de desconocidos que se encuentra un lunes y se despide el viernes como un círculo de amigos que se apoyan, se cuidan y se quieren. Nos hace tomar conciencia de cómo podría ser este mundo si compartiéramos no solo nuestras alegrías, sino también nuestro dolor y nuestras penas. Cuando hemos concluido todo el trabajo interior posible en tan poco tiempo, normalmente cenamos el jueves por la noche y luego cada quien se retira a su espacio personal. Algunos se arreglan con esmero y se visten con vestidos largos o batas coloridas, otros prefieren sus tradicionales jeans y camisetas, y hay quienes, impulsivamente, hacen algo que nunca antes habían hecho, como componer una canción o escribir un poema movidos por la inspiración. Cada uno, a su manera, aporta algo al ritual del fuego mientras nos sentamos alrededor de una fogata al aire libre, siempre que el clima lo permite. Todos compartimos por qué creíamos que veníamos al taller, y que surgió de la intensa vivencia de los últimos 4 días. Una piña de pino arrojada al fuego se convierte en el símbolo donde depositamos toda la negatividad que estamos dispuestos a dejar atrás, decididos a no llevárnosla de regreso a casa. Uno por uno, solo interrumpidos por los cantos y la música, los participantes se acercan y, como en una confesión pública, comparten qué aspectos de su personalidad están dispuestos a soltar. Al finalizar esta ronda de compartir,
presentamos uno o varios panes, que voluntarios del grupo han horneado esa misma tarde. Y, así como cada taller tiene su propia esencia en medio de una misma estructura, también los panes son distintos y a la vez similares, ya sea que estemos en Australia, Europa, Estados Unidos o Canadá. En un taller, muy representativo del carácter internacional de estos encuentros, una participante moldeó una estrella de David, otra formó una cruz, y una tercera elaboró un símbolo especial, el Ankh, emblema de la vida eterna. Partimos el pan, y, junto con una copa de vino, compartimos cantos y gratitud. Cuando David, quien fue presentado en el capítulo 1, estuvo listo para arrojar su piña al fuego. Lo más importante fue que su madre estuvo dispuesta a dar un paso al frente y sostenerlo para que pudiera realizar este acto por sí mismo, con el sacerdote, que se había convertido en un amigo muy especial para él. Entre los dos. Fue un momento que probablemente el padre John jamás olvidará. Tampoco nosotros olvidaremos el amor compartido, sincero y lleno de cuidado que esas personas enseñaron a todos los que participaron en aquella semana. Capítulo 6. Propósito del taller. Los talleres comenzaron cuando me di cuenta de que, aunque llegábamos a miles de personas cada semana con las conferencias que ofrecía, sentía que eso no era suficiente. No estábamos ayudando a las personas de una manera realmente transformadora, sino más bien informándolas. Sabía que el trabajo que debía hacerse era mucho más profundo. No se trataba solo de hablarles sobre las necesidades de los demás, sino de ayudarlas a ellas mismas. ¿Pero ayudarlas a qué exactamente? La respuesta para mí fue simple, y surgió de mis años de trabajo con pacientes terminales y sus familias. Esa respuesta estaba contenida en cada una de mis conferencias. La gente necesitaba ayuda para afrontar sus asuntos pendientes. Los talleres se crearon como una forma de brindar esa ayuda. Nuestro objetivo, nuestro propósito, en estas sesiones de 5 días es ayudar a los participantes a conectar con sus dolores más profundos y reprimidos, con su culpa, sus miedos y su vergüenza, es decir, con sus asuntos inconclusos. Básicamente, les enseñamos lo que los pacientes en fase terminal intentan hacer en su lecho de muerte, cerrar esos asuntos, liberarse de la negatividad que llevan dentro, y, literalmente, vivir hasta el momento de morir con una sensación de paz, serenidad, aceptación y perdón hacia los demás y hacia sí mismos. Con los años, al trabajar tanto con personas sanas como con pacientes terminales, se hizo muy evidente que nuestros únicos enemigos verdaderos son la culpa, el miedo y la vergüenza. Estas negatividades, no resueltas, nos impiden vivir plenamente, y nos drenan tanta energía que incluso luchar contra el cáncer se vuelve una batalla perdida cuando sentimos que merecemos un castigo, que no hay esperanza o que no somos dignos de sanar. Muchos de nuestros pacientes gravemente enfermos lograron conectar con su propia autodestrucción, la cual había contribuido en gran medida a la aparición de su enfermedad. Compartieron su lucha interna o su rabia impotente, que los fue consumiendo emocional y físicamente. Nunca se habían sentido lo suficientemente seguros para hablar de eso con otras personas, que a menudo juzgan, en lugar de comprender, que muestran lástima en vez de compasión. En estos talleres, cada vez más participantes comenzaron a compartir sus agonías más profundas, relatos de incesto, abuso, maltrato infantil, injusticia, infidelidad, experiencias de desconfianza y castigos desmedidos durante la infancia. Eran temas tabú que jamás habían compartido con nadie y que cargaban como un pesado equipaje durante toda su vida. Sus traumas a menudo los llevaron a elegir una determinada profesión en un intento desesperado, no solo por sanar su propio dolor, sino por ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Es válido afirmar que muchos especialistas en el tema de la muerte y el morir se adentran en el campo de la tanatología por duelos no resueltos relacionados con la pérdida de un ser querido, intentando inconscientemente enmendar con otras personas lo que no pudieron hacer con sus propios familiares. Fin de la primera parte del libro. No te pierdas la siguiente. Haz clic en el enlace para continuar.